Ya son las 7 de la mañana con 36 minutos y por supuesto vamos a revisar información internacional. Ayer una jornada, Marianne Schmidt, con mucha información y que revisábamos muy temprano aquí mismo con la detención de Julian Assange. Eso ha generado una serie de reacciones durante todo el día de ayer y hasta hoy. Nosotros mismos estábamos teniendo una discusión antes de que hubiéramos recomendaciones muy interesantes. Sí, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Y sobre todo, claro, como periodista, la libertad de verdad de expresión. Son, como dices tú, diversas las reacciones que ha generado esta detención del fundador de Wikileaks, Julian Assange. En Ecuador, un centenar de personas protestaron frente al edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores en Quito contra el arresto del periodista y activista australiano-ecuatoriano, luego que el presidente Lenín Moreno le quitara este asilo que le permitió estar 7 años en la Embajada de Ecuador en Londres. El mandatario ecuatoriano lo calificó de hacker, miserable y malcriado porque trató de manera irrespetuosa en el último tiempo a quienes lo cuidaron en la sede diplomática. También indicaron él que la paciencia, la verdad, tiene un límite. Claro, se mezclan aquí, Marianne, dos cosas. Una tiene que ver con el comportamiento de él durante todo este tiempo que estuvo casi 7 años asilado en la Embajada de Ecuador en Londres, que cada vez habría sido más complejo desde el punto de vista del manejo que tenía o el comportamiento que tenía en la relación con el resto de las personas, en fin. Y otra cosa, y es el tema ya más de fondo, tiene que ver con las acusaciones que existían en su contra y por lo cual podría ser juzgado en Estados Unidos por la difusión de información secreta, confidencial, información, por ejemplo, de carácter militar, que para Estados Unidos es grave. Y ahí el mismo Rafael Correa, quien estábamos viendo ahí en nuestro wall, acusaba a Lenín Moreno de alguna manera estar vengándose de Julian Assange por haber difundido información en el marco de los Panama Papers que lo involucraban directamente, ¿no? Él y como muchos otros líderes mundiales. Que está fuera de Ecuador, porque Correa está fugado en Bélgica. Claro, está en Europa, entonces él se fue también por razones bien particulares. Pero mira, También tiene varias acusaciones. Ayer parte del gabinete de Lenín Moreno explicaba, digamos, las razones para que la gente las entienda en su casa. O sea, igual Assange perdió un poquito el sentido de la realidad, probablemente por su situación de encierro. Entonces, aparte del maltrato físico, había cámaras de seguridad. Había temas de higiene al interior. Exacto. Ensuciaba las paredes. Tapaba las cámaras de seguridad de la embajada, intervenía los teléfonos, hablaba sobre temas ecuatorianos en contra del propio Ecuador desde la embajada de Ecuador, pese a que él era ciudadano ecuatoriano, porque a él se le dio la ciudadanía ecuatoriana para poder regularizar su situación. Entonces, y obviamente era escuchado. Fue perdiendo el sentido, es como que fue perdiendo un poco el sentido, ¿no? Sí, eso era la gravedad y por lo tanto eso en el fondo fue como ya la gota que rebasó el vaso y tomó, además por esa razón, medidas Lenín Moreno. También el que ha hecho hace pocos momentos ha reaccionado ha sido Australia, porque recordemos que él es australiano también. El primer ministro Scott Morrison ha advertido que Assange no va a recibir un trato especial de su país y que la extradición es una cuestión de Estados Unidos. El presidente Trump cambió su discurso sobre Wikileaks. Sí. La verdad que el mandatario elogió más de 100 veces en el 2016 a esta organización que reveló emails de Hillary Clinton y ahora, al ser consultado, dijo simplemente que no era asunto suyo. Claro, hace algún tiempo, Mariana, en ese contexto, él decía que él amaba Wikileaks. Exacto. Porque perjudicó directamente a quien era su rival electoral en la campaña pasada. Y lo favoreció. Y él celebraba de alguna manera la función que estaba cumpliendo Wikileaks con sacar una serie de correos electrónicos donde ella se veía involucrada. Ayer podríamos decir de manera bien doméstica, tiró la pelota para el córner, no quiso contestar directamente, dijo que eso no era asunto de él, pero es un tema importante porque finalmente va a ser Estados Unidos el país que va a solicitar, que ya está solicitando su extradición y que eventualmente va a tener que enjuiciarlo. Me quiero detener justamente en ese punto. La justicia ya solicitó su extradición y ¿cuál es el problema que hay ahí? Digamos, lo está solicitando porque se reveló a través de Wikileaks, donde él es el fundador,
miles de email, información confidencial que hablaba, ¿verdad?, de las guerras de Afganistán e Irak, lo que dice Estados Unidos, que ahí comprometió la seguridad interna. Pero, ¿cuál es el punto en contra? Porque estamos hablando de un periodista que le llegaba información y que él la difundía. El punto en contra es que aquí, para revelar la información de Estados Unidos, tuvo a una persona que le hizo el trabajo sucio. Estamos hablando de Chelsea Manning, que es... estaba en el ejército. Ahora es Era ella, soldado. ¿verdad? Es un soldado, trabajaba en inteligencia Transgénero. y ahora, sí, se cambió de género, ahora es mujer y ella lo que hace, interviene, trabajando en inteligencia, en el ejército, los computadores, pero se lo solicitó, digamos, Julian Assange. Y ese trabajo, entre comillas, ¿verdad?, sucio, es la piedra en el zapato que va a enfrentar Julian Assange en la extradición. Bueno, pero ahora recordemos... En definitiva, la venia que va a tener la justicia en favor de Estados Unidos. Pero en el fondo es lo que hablábamos en comercial, que me parece un debate interesante, más allá de la contingencia, ¿no? Libertad de expresión. Claro, ¿quién es Julian Assange? Es un justiciero que efectivamente ha servido a aumentar la fortaleza del periodismo a nivel internacional, el acceso a la información y ha permitido que conozcamos, digamos, muchas situaciones que estaban ocultas, o efectivamente es un agente que pone en riesgo la seguridad de los estados. Yo creo que ese es un tema como interesante. Sí. Exacto, que tiene que ver con su rol como periodista, también como activista y la información que le llegaban desde distintos periodistas de todas partes del mundo. Sí, ahora Chelsea Manning, que era Bradley Manning antes, está cumpliendo condena. O sea, ha tenido que enfrentar a la justicia y en estos momentos se encuentra ya desde hace mucho tiempo condenado y cumpliendo ahí su pena en prisión. Y miren, por favor, quién se ha tomado el protagonismo, en este caso, Assange. Estamos hablando del gato, miren, que usaba una serie de corbata, no era cualquier persona para Julian Assange, digamos, en este caso su mascota, ¿verdad? Y le llamaban el gato de la embajada, se llama James, lo acompañó por años, se lo regaló una de sus hijas, fue puesto a salvo y retirado de la sede diplomática antes de que el fundador de Wikileaks fuera detenido por la policía británica. ¿Y por qué le damos también el protagonismo? Porque fue el propio abogado de Assange quien durante la entrevista le quiso informar a los medios que el gato se encontraba en buenas condiciones, que había sido entregado a un amigo. O sea, él le dio a un mayor relevancia. Muchos preguntaban ayer por el gato, porque se había transformado en protagonista de esta detención. Claramente. Y aquí quiero detenerme en otra foto. Esta es la foto ganadora de la WordPress 2019. Da cuenta, nosotros hablamos mucho de esto, ¿verdad?, de la crisis migratoria en la frontera de México y Estados Unidos. Una niña hondureña llora mientras su madre, que vemos sus piernas, ¿verdad?, es registrada por un funcionario de la frontera estadounidense. Esta imagen causó tanto impacto que después lo hizo portada la revista Times. Pasemos a revisar eso. Exacto. Y con una dura crítica, evidentemente, a Donald Trump. Claro. De hecho, ¿verdad?, que en ese momento estaba la situación de que ingresaban ilegalmente, ¿verdad?, estos inmigrantes y eran separados los padres y los hijos. Pero en este caso, Welcome to America, bienvenido a América, le dice Donald Trump a esta pequeña. Han tomado esa imagen real y hacen alusión a esta situación. La foto fue tomada por Jim Moore, el fotógrafo de Getty, tomó en junio del 2018 y ahí aparecía Sandra Sánchez junto a Yanela en el momento de ser detenida. Pero no fueron separadas. Hay que poner hincapié que fue en ese contexto, digamos, que justo ocurre esto, pero no fueron separadas ellas. Esto ocurrió en el Valle de Río Grande. Los miembros del jurado de la WordPress estimaron que la foto ilustra una violencia de otro tipo, que es la violencia psicológica, por lo que vivió esta pequeña. Bueno, y ahora vamos con información que nos lleva a la iglesia. El Papa Emérito Benedicto XVI rompió su silencio a través de un documento. Afirmó que cree que el origen de los abusos sexuales está en la Revolución del 68. En el texto de más de 5.000 palabras, el pontífice de 91 años argumenta que la crisis de la pedofilia clerical tiene su origen en el colapso moral de la sociedad en los años 60. Considera que el clima de libertad sexual total que surgió en
esa época está relacionada con los abusos porque parte de la fisonomía de la Revolución del 68 fue la pedofilia también, que se diagnosticó como permitida y apropiada. El documento comienza explicando la introducción de materiales sexualmente explícitos por primera vez en las escuelas y en la sociedad que, a su juicio, promovían la violencia. Después de una serie de reflexiones, llega a la conclusión que los cambios culturales llevaron a un colapso en la moralidad de la Iglesia católica, tal punto que quedó indefensa ante estos cambios en la sociedad. Obviamente que esto ha generado ya, sobre todo en teólogos, mucha discusión. Es que eso es súper importante porque aquí hay toda una revisión desde el punto de vista histórico y lo hacen quienes estudian el tema, que dan cuenta de que ha habido abusos de parte de personas vinculadas a la Iglesia Católica desde los inicios de la Iglesia Católica, desde su formación. Y no es que sea una percepción, sino que cosas que están documentadas. De hecho, lo conversábamos hace un tiempo acá con Marcial. O sea, perdón, Santi, la investigación de Boston Globe, si ustedes ven la película, la película que gana el Oscar, ¿no? De la investigación del Boston Globe, el diario hace investigaciones de abusos de década del 30 en adelante, o sea, 30 años antes, Spotlight, muchas gracias, señor director. Si ustedes ven Spotlight, donde es la primera gran investigación de abuso sexual en la arquidiócesis de Boston, van a ver que hay casos documentados en esa investigación de la década del 30, es decir, 30 años antes de la Revolución del 68, que a mí me parece que unir libertad sexual, derechos reproductivos, y traspasarse a la pedofilia es tratar de una unión bien retorcida. Exacto, bueno, esto fue parte de una filtración, así que el documento se va a difundir próximamente y es ahí donde hay que detenerse. Ustedes saben que es un tremendo teólogo y quizá ahí va a explicar cómo es, pero si uno lo ve y lo escucha, claro, llama muchísimo la atención. Bueno, por primera vez, después de 300 años, el Vaticano exhibe la llamada Escalera Santa, que es la escalera de mármol que subió Jesús durante su juicio. Son 28 peldaños que estaban protegidos por listones de madera de nogal desde 1723. Ahora estos fueron retirados para su restauración, así que por solo 60 días, no sé quiénes visiten, ahí el Vaticano Roma, se podrá ver cómo es originalmente. Según la creencia cristiana, por ella subió Jesús para ser juzgado por Poncio Pilatos en Jerusalén. El 326 después de Cristo, ese año, fue trasladada a Roma, donde está exactamente esta escalera, dentro de un edificio próximo pero independiente a la Basílica de San Juan de Letrán de Roma. Y previo a Semana Santa fue difundida la recreación, mire, realizada por un grupo de arqueólogos de la sala donde habría sido la última cena de Jesús. Todo esto es una animación 3D. Los expertos usaron tecnología láser, técnicas avanzadas de fotografía para poder crear estos modelos tridimensionales del cenáculo, ¿verdad? Un sitio muy popular cerca de Ciudad Vieja, la ciudad amurallada de Jerusalén. Tiene superficies antiguas y desgastadas y poca iluminación, lo que dificulta el estudio de su historia. Por eso, investigadores de la Autoridad de Antigüedades de Israel y de otras instituciones europeas usaron tecnología para crear estos modelos tridimensionales. Bueno, eso y más, incluso contarles que de alguna manera, ya que estábamos en Israel, fracasó la misión, ¿verdad?, lunar de Israel, porque estaba llegando el módulo. Chocó, ¿no? Exactamente. ¿Se estrelló? Cuando le faltaban solo 100 metros para poder alunizar. Bueno, parte de lo que tendremos también al mediodía. Bien, pues. Muchas gracias. Gracias, María, que esté muy bien.